Buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias al Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra por acercar hasta Estella Lizarra este encuentro. Considero que es muy importante que este tipo de encuentros se den en nuestra localidad, o sea, que no tengamos siempre que ir a Pamplona, sino que las personas, que sea más cercano, realmente eso se agradece. Desde el Ayuntamiento de Estella Lizarra consideramos que es prioridad el hacer este tipo de trabajo de diagnóstico, porque es una ciudad que tiene un envejecimiento importante y es necesario saber de qué manera podemos ser más amigables, más accesibles, de qué manera nuestra ciudad puede mejorar la vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y ahora se va a presentar desde Derechos Sociales este diagnóstico que se ha realizado en Estella con relación a esto y, sin más preámbulos, os dejo con el coordinador. No, perdón, va a serlo va a estar Izaskun Abril. Pues nada, muchísimas gracias, bienvenido y espero que esta jornada sea muy productiva, muy participativa y que sacamos conclusiones que realmente nos lleven a mejorar la situación de las y los estellicas. Buenos días, gracias. Egunon eta ongi etorri gerturatu zareten guztioi. Gaur Lizarran elkartu gara orain 2 urte hasitako bideari jarraipena emateko. 2008an COVID-a bete-betean genuela espazio publikoen inguruan hausnartu genuen. Iaz aldiz, hiri, auzo eta herrietako hiri inguruneek nola eragiten duten herritarren osasunaren inguruan aritu ginen. Eta aurten, karrikaeren nagusia da izenburupean jardunaldi berri bat antolatu dugu. Adinekoak, zaintzaleak, teknikari eta udal ordezkari bilgune izan nahi duena. Buenos días y gracias por asistir a esta jornada que da continuidad a un proceso iniciado en 2020, momento en el que la COVID nos animó a promover un foro de reflexión sobre nuestros pueblos y ciudades en un contexto pandémico. El confinamiento primero y las sucesivas olas después nos llevaron a repensar los espacios públicos para hacerlos más resilientes y sostenibles, pero también más amables con las personas que los habitan. Este año en Estella Lizarra hemos querido poner el acento en las personas mayores y en cómo abordar el reto del envejecimiento demográfico de nuestra sociedad en nuestros pueblos y ciudades. De esta manera, queremos reflexionar y debatir sobre cómo el diseño urbano puede mejorar los espacios para incrementar la calidad de vida de las personas mayores, de acuerdo con los principios y objetivos de la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra, más de 60, Irurogeitik Gora. Así, en el marco de la citada estrategia, entendimos que debía impulsarse un proceso para transitar hacia ciudades, pueblos y barrios accesibles, activos y seguros, puesto que los entornos físicos amigables estimulan la integración y facilitan el acceso a los equipamientos y servicios, convirtiéndose en un factor determinante para que todas y todas podamos mantenernos activas, independientes y autónomas durante la vejez. En los últimos años, las nuevas realidades sociales han provocado que el urbanismo haya transitado hacia un enfoque más holístico, en el que la multiculturalidad, la perspectiva de género o el envejecimiento han adquirido un protagonismo reciente. Es por ello que desde las administraciones debemos dar pasos para trabajar de una forma más inclusiva, integrando el conocimiento técnico y profesional, pero también incorporando las miradas de los vecinos y vecinas, así como de los colectivos sociales. Experiencias como la iniciativa Pueblos Amables con las Personas Mayores nos han enseñado a mirar a través de sus ojos, a detectar sus necesidades cotidianas, pero también a que se sientan parte activa del diseño de las soluciones que hagan más fácil su vida, sin olvidar que los pueblos y ciudades amables con las personas mayores lo son también para el conjunto de la sociedad. En esta tercera edición seguimos apostando por la divulgación de experiencias e iniciativas inspiradoras,
Pero hemos ampliado el formato de la jornada con una actividad de calle previa, que se celebró el día 21, y una actividad artística que se materializará la semana que viene en un mural inspirado en las reflexiones y conclusiones que seamos capaces de expresar, tanto en el taller participativo como en el debate posterior. Quisiera terminar mi intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Estella-Lizarra por su acogida y colaboración en la organización de la jornada, a las personas ponentes que nos acompañan por su disposición a compartir su conocimiento y experiencia y al personal de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Nasubinsa y Orecari Cooperativa, que ha participado en la organización por su disponibilidad y compromiso. Mila esker guztioi. Bueno, egunon. En otoño del año pasado se comenzó a gestar la idea en el Ayuntamiento, a propuesta de Gobierno de Navarra, de crear un centro de día. ¿De acuerdo? Cuando ya se empezaba a discutir en el Ayuntamiento con servicios sociales, vale, estamos pensando en poner en marcha un centro de día. Como servicios sociales, un poco la devolución fue, o sea, ya tenemos la idea concreta, el proyecto concreto de un centro de día, y nuestra contrapropuesta, un poco siguiendo la línea que planteaba Izaskun de repensar los recursos, nuestra contrapropuesta fue: ¿por qué, en vez de tener clara ya la solución, por qué no vemos cuál es la situación? ¿Por qué no hacemos un mapa? ¿Por qué no hacemos un diagnóstico de qué es lo que tenemos y, sobre todo, qué es lo que la gente mayor de Estella quiere tener, qué es lo que necesita? ¿De acuerdo? Desde este punto de vista se negoció con Gobierno de Navarra la idea de poder hacer un diagnóstico de situación y necesidades. Se contactó con el observatorio y ya con el observatorio acordamos el hacer un diagnóstico ya concreto de situación y necesidades en Estella. La idea inicial pasaba por que el Observatorio de la Realidad Social pudiera trabajar toda la parte más cuantitativa y el Ayuntamiento, desde Derechos Sociales, que quizás somos algo que está muy cerca de la ciudadanía, pudiéramos aportar ese contacto y esa búsqueda del discurso de la realidad. Al final lo que acordamos fue, a propuesta del Observatorio, contar con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, con ADACEN, como entidad especializada en hacer este tipo de diagnósticos. Y bueno, nos pusimos un poco en marcha. Cuando vemos un poco esta asociación, qué es lo que podía aportar, es una asociación navarra que gestiona varios recursos. Tienen un centro de día y una residencia para personas con daño cerebral de entre 18 y 65 años, un centro de rehabilitación de atención a la dependencia, un centro de rehabilitación neurológica, un centro de día de atención a personas mayores de 65 años en Azpilagaña, y llevan ya unos cuantos años haciendo una serie de trabajos de envejecimiento activo en varias localidades de Navarra. Luego vamos a ver en alguna de las siguientes ponencias algunos de los ejemplos. Desde ahí, como ya os he dicho, hemos hecho una combinación de un planteamiento cuantitativo con un planteamiento cualitativo, y si queremos o nos interesa destacar algo es con quién hemos contado para todo este trabajo. Hemos combinado dos perspectivas: la perspectiva técnica de todos los recursos técnicos que están trabajando con este sector de población, desde los servicios sociales del Ayuntamiento, el proyecto de atención integrada sociosanitaria, todas las trabajadoras sociales de salud, salud mental, de atención primaria, etcétera, los centros residenciales de Estella y los centros de día. Esta parte estaba clara, es muy fácil de identificar. La segunda parte, que casi ponemos más en valor, era el trabajar con todo el tejido comunitario de la ciudad. Y desde aquí hemos contado con la Asociación de Personas Jubiladas, Pensionistas y Viudas, con personas de Nagusilán, que es un grupo de voluntariado con personas mayores, con la gente de Pensionistak Marchan,
con personas del voluntariado hospitalario y con algunas personas participantes en varios programas que tiene el Ayuntamiento de actividad física, de envejecimiento activo, etc. Y desde aquí, Marta de Adacen nos va a contar un poco o dar 4 pinceladas sobre lo que serían las principales conclusiones del trabajo. Egunon, buenos días. Bueno, pues siguiendo un poco en la línea que comenta Fran, yo vengo de Adacen, entonces, os voy a presentar un poquito rápido, sé que no tengo mucho tiempo para contaros un poco las líneas, las principales conclusiones y recomendaciones que se dieron tras este estudio y tras este proceso participativo, el objeto de estudio era detectar, como ha comentado Fran, las necesidades de las personas mayores y, paralelamente, poder crear recursos que vayan encaminados a responder este tipo de demandas. Y, aquí, de alguna manera, se hizo, como ha comentado Fran, un análisis sociodemográfico, con una revisión de fuentes secundarias, tanto con el Observatorio de la Realidad Social como con los diferentes recursos que existen en la zona de Estella. Y, pues este es un poco el proceso que se llevó, que ya he comentado. Se crearon 2 grupos de trabajo, tanto a nivel técnico como a nivel comunitario, de ciudadanía, y hicimos varias sesiones de trabajo, con una posterior sesión de conclusiones. La situación sociodemográfica que tenemos en la zona de Estella no es tan diferente de otras localidades y de otras zonas, Sí que hay que destacar que en la zona de Estella, si vemos la pirámide poblacional que aquí os muestro, vemos cómo de alguna manera está respondiendo a los fenómenos que estamos viviendo en diferentes zonas actuales, como son un proceso de envejecimiento de la población, dirigido también y derivado de las consecuencias de varios factores sociodemográficos, como pueden ser el descenso de natalidad, el freno en la inmigración y otros aspectos. Aquí, además, en esta pirámide observamos de qué manera el grosso en la edad del envejecimiento y dentro de unos años, y como varios informes destacan, ya nos dicen que en el año 2025 el 20% de la población va a ser mayor de 65 años, ya nos estamos acercando. Y además no podemos olvidar la feminización de este proceso de envejecimiento, donde la mujer toma un especial protagonismo. Este diagnóstico se ha elaborado con una herramienta informática que posteriormente, además, en una de las sesiones que Luis Campos va a realizar del Observatorio de la Realidad Social, viene dada de esta experiencia piloto que fue primero en Ayo y posteriormente se ha dado en Estella. Es una herramienta informática que ha dirigido de alguna manera todo el proceso. Esta herramienta, muy brevemente, está basada en un análisis de 6 ejes que se tienen en cuenta, que son la demografía, socialización, autonomía, servicios, movilidad y nutrición. Es un análisis muy exhaustivo que nos lleva a una foto, que es este perfil de zona, en concreto de Estella. De tal manera que aquí ya vemos cuál de los perfiles tenemos que tener en cuenta, Si cuanto más en este perfil de zona nos acercamos al 0, es decir, al centro de este perfil, peor está situada esa zona en cuanto a ese eje. Cuanto más nos acercamos al 1, digamos que mejor se encuentra la zona. La imagen de Estella, es verdad, de esta zona no hay nada llamativo o que haya que prestar una especial atención, pero sí siempre hay cosas que hacer y aportaciones a mejorar. Yo os voy a relatar un poco rápidamente las principales aportaciones que desde el equipo técnico se hicieron en este proceso. Digamos que las conclusiones que llegaban era que hacían falta recursos comunitarios, poner en marcha recursos que tuvieran que hacer hincapié en la discapacidad dependencia, pero también en esta población que no tiene adquirida todavía una dependencia y que es un número muy importante de la población, la cual llega a este momento de la edad vital y necesita recursos y necesita respuestas. Y por otro lado, que al final es una realidad que no solo en Estella, sino si abarcamos la zona geográfica de Tierra Estella, es una zona con una dispersión geográfica muy alta, muy elevada. Y el tema del transporte era algo que reflejaban que era muy necesario. En el informe lo ponemos todo muchísimo más exhaustivo, pero bueno, aquí os muestro un poco las pinceladas.
Este modelo, este diagnóstico y la propia herramienta, además de este perfil de zona que os comentaba, en las sesiones dinámicas y participativas se trabaja sobre acciones reales. Y digamos que las personas mediante una dinámica puntúan y dan prioridad a las acciones que ellas y ellos valoran que son prioritarias para poner en marcha en la zona. Estas fueron algunas de las acciones más prioritarias por el equipo técnico, como son servicios que tienen que ver con dar comida, comedor, bueno, el nombre, la nomenclatura no la tengáis en cuenta porque no es la que además se tendría. De la pastilla a la zapatilla es una de las acciones que se proponían y que tienen que ver con acciones dirigidas a actividad física, que además a su vez promueven acciones de prevención. Y por otro lado, como veníamos diciendo, un transporte adaptado para la zona. En cuanto a las principales aportaciones que el equipo ciudadano dio, eran, y aquí fue un discurso y un diálogo muy abierto, que el carácter del centro tenía que ser de gestión pública. ¿Vale? Esto era que para las personas del equipo ciudadano era algo muy importante y que tenía que definir la propuesta de este centro o de las posibles acciones que se pusieran en marcha. La accesibilidad al centro era otra de las propuestas, ¿no? que hablaban, que tiene que ser algo accesible, adaptado a las necesidades que las personas mayores tienen. Recursos que mejoren, ¿no?, la atención a las personas en su domicilio y, obviamente, también hay una línea, porque hay también unos recursos existentes, como ha nombrado Fran, de atención al voluntariado, ¿no?, donde promover este recurso, ya que es muy válido y tiene un peso, ¿no?, en la zona de Estella. Las acciones más valoradas por el equipo ciudadano tenían que ver con acciones itinerantes, dirigidas a ocio, actividades físicas, estimulantes, ¿no?, para ellas y ellos. Hablaban de crear un centro, no tanto un centro de día que conocemos como recurso, sino también un centro polivalente que acogiera diferentes propuestas, ¿vale?, y que fuera dinámico. Obviamente salió el tema de plazas de residencia, ¿no?, que es una demanda y a nivel cultural existe en las personas que participaban en estos grupos una ideología a tender a estar en una lista de espera previo a unos años donde todavía igual ni siquiera estás para acceder a estos recursos, ¿no? Y bueno, el tema del comedor, que también fue recurrente en el grupo, así como formación a familias cuidadoras y el apoyo psicológico y emocional. La priorización que nos hace esta herramienta informática nos une las puntuaciones de ambos equipos y nos da unas conclusiones y unas acciones que no son decisivas, sino que son las prioritarias, ¿vale?, que serían, con el tema del comedor, la creación de un centro, ¿no?, ahí se llamaba centro de día, pero bueno, vamos a pensar que es ese centro polivalente. Sí que la demanda es real, que efectivamente hay una demanda, ¿no?, en cuanto a las plazas de residencia o recursos que acojan, ¿no?, la atención diurna y nocturna. Y bueno, pues el tema de servicios itinerantes, lo que hablábamos antes, ¿no?, que no solo sean promovidos a una actividad física, cognitiva, etcétera, sino también actividades de ocio. El apoyo psicológico, llamadas de acompañamiento, etcétera. Como conclusiones finales del estudio se llega a, ¿no?, que de alguna manera las personas mayores nos trasladan que, así como os he contado ese perfil de zona, tuvimos especial atención y en el informe así se destaca que el eje de socialización es uno de los ejes que en la zona de Estella habría que poner la mirada, ¿sí? Es uno de los ejes a poner en marcha. Y la respuesta que las personas nos dan es que efectivamente necesitamos dar respuesta a nuestras propias necesidades y demandas que satisfagan nuestro proyecto vital y obviamente sean acciones encaminadas a permanecer el mayor tiempo posible en el hogar siempre que sea posible, ¿no? Esto es un poco lo que las personas nos trasladan y esto es lo que se refleja. La herramienta tiene un sistema, hay una posibilidad, ¿no?, y se deja ahí al organismo municipal o al organismo que ponga en marcha estas acciones de evaluación continua. Esto es importante, ¿no?, poner en marcha acciones. La sociedad es cambiante, la sociedad va en evolución y las necesidades no son las mismas siempre. Y hay que tener en cuenta hasta la realidad social. Por lo tanto, se insta, ¿no?, en el informe a que dentro de 2 años, de 4, una vez que se pongan en marcha las acciones,
haya de nuevo una evaluación, se pongan en práctica, ¿no? Si volvemos a realizar este estudio mucho más escueto, en el análisis sobre todo del perfil de zona, deberíamos ver si estas acciones han tenido, ¿no?, y han tenido un impacto en este eje de socialización, de tal manera que hagamos una evaluación continua y veamos si realmente seguir en esta línea o tenemos que hacer hincapié en otra de las áreas que se miden. Y hasta aquí mi intervención, así que nada, eskerrik asko, muchas gracias.